Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las distintas hipótesis del origen del quechua. Los integrantes del grupo son Cavia Lázaro, Camila Ceballos y quienes habla Sebastián Nazuli. Bueno, sin duda alguna el Imperio Incaico ha sido la madre de muchas culturas que han sido importantes e influyentes en el mundo, ya sea por sus diversos paisajes, por la cultura que existió durante todo ese periodo, por los métodos que usaban los incas para poder sobrevivir de una manera pacífica y sobre todo por sus famosos textiles. Pero hay algo que todos quisieran saber, y es el averiguar cómo es que se originó el quechua. Bueno, existen 4 hipótesis sobre el origen del quechua. La primera es la hipótesis amazónica, la segunda es la hipótesis serrana, la tercera es la hipótesis costeña y la cuarta es la hipótesis quiteña. En esta ocasión yo les voy a hablar sobre la hipótesis amazónica o forestal. Bueno, esta hipótesis surge en el año 1976 a cargo del investigador William Isbell, quien se basa en información de un corte arqueológico o arquitectónico. Esta teoría propone que el origen del quechua tiene lugar en la selva, específicamente en las zonas comprendidas entre Chachapoyas, Macas, al norte del Perú, en Amazonas. Isbell intenta relacionar 2 eventos culturales ocurridos en el espacio andino. Uno de ellos es la difusión del estilo cerámico y la segunda, la adaptación del cultivo del maíz en territorio propiamente andino. Bueno, vayamos a escribir uno por uno, ¿no? La cerámica a la que se refiere el autor es la serie alfarera, es decir, las ollas de color rojo o marrón con cuello de boca expandida y con un temperante más o menos grueso. Estas tienen presencia en dicha zona, al sur del país y fuertemente en la zona Ica. Por otro lado tenemos al maíz y su cultivo, los cuales tienen en las zonas mencionadas lugares propicios para el cultivo, asumiendo que la aparición de sus cultivos en la zona sur y centro andina sería foránea. Ambos rasgos, como indica el autor comentado, son partes centrales de un sistema cultural, así como la lengua que nos acompañó a estas discusiones. Muchas gracias. Buenos días compañeros, buenos días profesor. El día de hoy vengo a hablarles sobre el origen del quechua, la hipótesis del origen serrano. Esta es la versión más difundida y la que atribuye al Cusco como origen de la lengua quechua y en las conquistas incaicas su difusión. A medida que los incas afianzaban su poder conquistando a los pueblos, se imponía el aprendizaje obligatorio de la lengua quechua en el Cusco. Esta llegada de los españoles habría irrumpido el proceso de homogeneización lingüística, lo que trajo como consecuencia que las lenguas particulares cobraran auge nuevamente. Por otra parte, y como otra consecuencia de la llegada de los españoles, se incrementó el proceso de diferenciación dialectal. Esta hipótesis es sustentable por Cerrón Palomina en el año 2003 y señala varias razones por las cuales esta versión está discutible. En primer lugar, la hipótesis del origen cusqueño se sustenta únicamente en una versión elaborada por los estudiosos del quechua del siglo XVII en adelante. Sin embargo, gracias a los aportes de la historiografía, hoy se afirma que los cusqueños hablaban otra lengua también. Pero como en el Cusco se gozaba del prestigio de ser la capital del Imperio Inca y a la llegada de los españoles, pronto se cobró fuerza y aceptación la idea de que Cusco fue la cuna no solo del Imperio Inca, sino también de la lengua quechua. Por otra parte, gracias a los estudios contemporáneos de dialectología, la filiación de las variedades modernas a su tronco cusqueño no hay en mayor asidero como lo demuestran las variedades del grupo quechua. Otra de las razones por las cuales esta hipótesis es discutible es el hecho de que la implantación del cusqueño no ha supuesto la erradicación total de las variedades lingüísticas habladas en los Andes, es decir, el centro norteño del Perú. Esto se relaciona con la reciente extinción de las lenguas como la Sec, el Muchi y el Cuyi, y la supervivencia en tales regiones de las variedades lingüísticas tales como el Jacaru y la Cauqui. En realidad, el cusqueño nunca sustituyó a ninguna lengua de los Andes centronorteños peruanos,
Lo que sucedió es que los conquistadores incas encontraron a su paso por dichas áreas las versiones antiguas de los mismos dialectos del quechua Ahuash y Yungay hablados en la actualidad. Es por eso que Cerrón afirma entonces que tales hablas eran el producto de una expansión preincaica y que lo que sumó la variedad difundida por los incas habría superpuesto sobre aquellas a manera de dialecto de superestrato. Otra parte que se puede implementar a la exposición es que donde los incas impusieron el quechua, fácil es advertir que las diferencias entre el cusqueño moderno y otras variedades como el boliviano son relativamente superficiales, ya que también en Bolivia existió y existe en algunas partes de Bolivia la lengua quechua, es que se implementa también el boliviano en esta exposición. Otro argumento que señala Cerrón Palomino es el alto grado de fragmentación de los dialectos del quechua frente a la relativa homogeneidad de las variedades del quechua B y C. La distribución homogénica de una variedad es un producto de una expansión reciente, al par que su heterogeneidad corresponde a una difusión mucho más antigua, o sea, que ya pasó hace miles de años debido al déficit de esta lengua en Busco. Y por último, Cerrón señala una hipótesis de difusión preincaica, que es la expansión del quechua no solo se debió a la conquista incaica y a la difusión española, sino que la mayor parte de la lengua de la sierra del Perú se usaban bajo el gobierno de los incas, ya que era como que su lengua natal. Además del quechua oficial cusqueña, a manera de dialectos locales, se utilizaban para comunicarse entre ellos y comunicarse entre otras regiones. Bueno, y para Cerrón, la difusión del quechua por los incas en los extremos del imperio, Ecuador y Perú, es debatible, pero la distribución preincaica de los dialectos centronorteños peruanos es evidente. Espero que les haya gustado mucho esta exposición y bueno, gracias por su atención. La tercera hipótesis de origen costeño o andino, en la que se sostiene como su centro inicial de las conquistas incaicas como mecanismo de difusión, se sostiene en que las variedades de las ramas centrales peruanas son conservadas, por lo tanto son de mayor antigüedad, y lo cual demostraría que el origen habría sido en la parte central del Perú. La cuarta hipótesis de origen ecuatoriano. Al finalizar el siglo VIII existió en Quito una tradición según la cual los quiteños habrían sido conquistados por un pueblo de los países marítimos, después del año 1000 de la era cristiana, y entonces introdujeron la lengua quechua. De este modo, la lengua habría sido introducida antes de la llegada de los incas, en la cual se sostiene el foco de discusión habría sido en la zona de Ecuador, hipótesis muy discutida desde la lingüística, no encuentran ningún asidero. Sin embargo, la tesis del origen ecuatoriano afronta la dificultad de explicar las variedades peruanas. Génesis y expansión del quechua. Según los estudios realizados en los pasados 50 años, todas las variedades del quechua de una única lengua en la cual se denominó protoquechua. La expansión del quechua se habría dado en 3 oleadas, tras las cuales se dan cambios internos, dando origen a las diferentes variedades. La primera oleada salió en el siglo V, cuando el protoquechua habría cruzado la cordillera para poder instalarse en la Sierra Central, que era Valle del Mantaro. En este movimiento sería relacionado al centro de Cajamarquilla. En Lima,
Esta migración sobre el sustrato aymárico derivó en la división ante el quechua I y quechua II, debido a que habían surgido accidentes gramaticales en este periodo que se relacionan con el auge. La expansión de este periodo se relaciona con el auge de Pachacámac. En este tiempo es que habrían producido la segunda oleada expansiva en que se dividió en dos ramas. El quechua I, que fue en dirección norte a través de la vertiente oriental hasta el callejón de Huaylas. El quechua II, que se expande en dirección al norte y sur por la costa de la sierra vertiente occidental. En la segunda oleada se produce la división del quechua II en su rama Yungay hacia el norte. En el siglo XIII acontecería la expansión más reciente del quechua, de la mano del comercio chincha, que tomó nueva opción como el quechua clásico, como lengua vehicular en gran parte del antiguo Perú, y en este de manera moderna en la sierra ecuatoriana, que empleaban los curacas de los diferentes pueblos, para que se puedan comunicar entre ellos y así puedan realizar el intercambio de diferentes productos. Esta base condujo a la adopción del quechua en la sierra y en la Amazonía, tanto como en la Amazonía y la sierra ecuatoriana. Por un lado, ya hacia la sierra del sur, sobre el territorio de Aymara, eventualmente la radiante ecuatoriana dirigió el habla del sur, produciéndose la última edición. Sin embargo, en varias versiones, los curacas eran los únicos que conocían el quechua, mientras que el pueblo continuaba utilizando lenguas propias como la región mochico hablante. En medio de todo este proceso, cuando los incas iniciaron la conquista del Chinchaysuyo, adoptaron esta lengua para asuntos administrativos, si bien ellos también eran aymara hablantes. Impusieron sus aprendizajes en las diversas provincias de su imperio, pero sin dejar de lado sus lenguas. Sus lenguas vernáculas en algunos pueblos de la selva se mantuvieron contacto comercial con los incas, también presentaron sus enunciados por el quechua. A continuación les hablaré sobre la expansión del quechua. Esta se divide en etapas. La primera etapa es en el siglo V, se hablaba del protoquechua, que es un quechua muy básico. Bueno, esta etapa cruza la cordillera de los Andes y se instala en la Sierra Central, en el Valle de Mantaro, donde hablaban el proto-aymara. Asimismo es un aymara básico también. Bueno, el quechua se divide en dos. El primer quechua por el este y el segundo quechua que sería en toda la expansión. Esta división se debe a sus diferencias gramaticales que llevaban, que fue en el siglo VIII. Bueno, la segunda etapa es en el auge de Pachacamac, que afecta a dos ramas. Por el norte, por la vertiente oriental hacia el callejón de Huaylas, y por el norte-sur, pegado a toda la costa. Asimismo, en la zona oriental de la sierra. La segunda rama sería la división del norte por Yungay y en el sur por Huampuy. Bueno, la tercera etapa, en este caso sería en el siglo VIII, que fue la expansión más reciente del quechua. Esta expansión se inició por el reino del comercio de Chincha, que fue el inicio que le dio al quechua, ¿no? Produjo una adopción quechua clásico en gran parte del antiguo Perú. Lleva a la expansión, o sea, esa expansión es hacia el resto de la sierra y de la selva ecuatorial. El quechua generalmente lo hablaban los curacas, porque era como que solamente podían hablar los curacas, porque el resto del pueblo tenían sus propias lenguas para así expresarse.